Buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Sí, no? ¿Escucha bien? Bien. Es muy común en el mundo en el que vivimos, ¿no? La sociedad que a veces no, apartada de Dios, muchas veces suelen tirar pasajes bíblicos, referencias, y algo de lo más común con lo que me cruzo, yo no soy nadie para juzgar, que juzgue Dios. Es muy común y pareciera que no, pero es una frase que la escucho a menudo en ámbito laboral, en ámbito secular, que juzgue Dios, ¿no? Yo no soy nadie para juzgar. Y qué bueno, ¿no?, que nosotros los hijos de Dios hoy, con la luz de este pasaje que vamos a compartir en el Evangelio de Juan, capítulo 7, vamos a poder aclarar esas dudas, aclarar esas inquietudes, rogándonos al Espíritu Santo, a Dios, primeramente, que me utilice para con fidelidad compartir de su palabra, no la mía, sino la suya. Vamos a ir rápidamente al versículo 10 del capítulo 7 del Evangelio de Juan. Recordamos que Manuel nos había compartido la semana pasada que Jesucristo estaba en Galilea, era la fiesta del tabernáculo, sus hermanos, sus familiares lo invitan a Jesucristo que fueran juntos hacia la fiesta del tabernáculo. Jesucristo les dijo que no, que su tiempo aún todavía no era, y esto nos muestra primeramente la agenda de Dios, ¿no? Jesucristo tenía una agenda que cumplir, y también por otro lado nos muestra cómo aún su familia, siendo incrédulos, porque no creían en Jesucristo como el Mesías, no creían que fuera el Hijo de Dios, Jesucristo decide ir por su propia cuenta después. Pero vemos en estos pasajes que las cosas no son al azar, y mucho menos cuando estamos dentro de la voluntad de Dios. Y esa es una frase que quisiera que cada uno de nosotros se guarde en su corazón. Las cosas no suceden al azar, y menos cuando uno es hijo de Dios. Porque unos breves versículos vamos a aclarar por qué es que Jesucristo parte después a la fiesta de los tabernáculos. Era su responsabilidad, era una obligación, era un mandamiento de la ley que cada judío tenía que asistir a esa fiesta de los tabernáculos, pero Jesucristo decide ir después. Por eso es que en el versículo 10 dice: pero después de que sus hermanos ya habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decía: ¿dónde está aquel? Había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Verso 14, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Verso 15, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Verso 20, respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? 21, Jesús le respondió y les dijo: una obra hice y todos maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Verso 23, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Verso 40 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Bien, oramos y comenzamos con la meditación de la palabra. Padre Santo, Señor, te ruego en esta tarde poder explicar tu palabra, Señor, con fidelidad. Señor, que sea tu palabra, Señor, trabajando en el corazón de cada uno de los oyentes, principalmente en el mío. Ayúdanos, Señor, a ver
el rostro de Jesucristo, brillando tu gloria en Él, Señor. Y que podamos salir de este lugar conociéndolo más, admirándolo más, amándolo más. Te rogamos, Padre, que sea un tiempo propicio bajo la luz de tus Escrituras. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, como dije recién, para poner un poco en contexto, Jesucristo estaba en Galilea, se iba a dirigir a celebrar la fiesta del tabernáculo, una fiesta que duraba aproximadamente 7 días, pero él decide ir a su tiempo. Dice en el versículo 10 que cuando sus hermanos se fueron, dice que Jesucristo también subió, no abiertamente, sino en secreto. Y tiene un porqué el accionar de Jesús. Primeramente, Jesús estaba para cumplir el calendario divino, el calendario de Dios, no el calendario de las personas. Su agenda no se amoldaba a lo de las demás personas, sino que estaba para cumplir la voluntad de Dios Padre. Y por otro lado también dicen los estudiosos, los comentaristas, que Jesucristo fue en un momento donde la cantidad de judíos que iba a haber para celebrar la fiesta iba a ser aún más de que el momento que hubiese ido si se iba con sus hermanos. Y recordemos que la fiesta se celebraba en el patio del templo, un lugar que medía aproximadamente 16, 17 estadios de fútbol, si lo podemos dimensionar en nuestras cabezas, en un lugar enorme, y la fiesta se celebraba en ese lugar. Dice que 5.000 judíos no alcanzaban ni a ocupar una cuarta parte del tamaño del patio del templo. Y entonces es que Jesús ingeniosamente acude un momento en el que hubiese una mayor cantidad de público, ¿no? Y ahí tenemos que resaltar la astucia y la estrategia del Señor Jesucristo, cómo Él no hace las cosas al azar, cómo Él tiene un propósito para cada accionar, para cada paso que da, para cada palabra que dice. Y algo práctico, ¿no?, es que nosotros debemos actuar de la misma manera, debemos ser cuidadosos y estratégicos con las cosas que hacemos y decimos. Y aún como pensamos también a la hora de compartir el Evangelio, debemos ser muy cuidadosos, meticulosos y por sobre todas las cosas, no hacer las cosas por hacer, sino tener un plan o una estrategia a la hora de compartir el Evangelio por sobre todas las cosas o de tener una charla con alguna persona, simplemente para resaltar. Luego dice en el versículo 11 que Jesucristo era buscado. Los judíos querían matarle, los galileos lo querían hacer rey, y también se dice que durante ese tiempo, en Lucas capítulo 9, si no me equivoco, Lucas 13, del versículo 1 al 9, eran tiempos complicados porque dice que Pilato había derramado sangre de los galileos, los había mezclado con la sangre de los sacrificios. Así que era un tiempo difícil. Si bien los romanos permitían a los judíos celebrar su fiesta, que dentro del templo pudieran hacer sus sacrificios, era un tiempo difícil para el Señor Jesucristo, porque bien sabía que lo estaban buscando para matarle, bien sabía también que no era un tiempo donde se podía producir mucho alboroto, porque esto podía molestar al procurador romano, que era Pilato, y podría ocasionar la muerte de Jesús. Y acá quiero resaltar otro aspecto del Señor Jesucristo, la valentía. Porque si bien Jesús, sabiendo que procuraban matarle, y ya se lo habían dicho anteriormente, de que lo querían increpar, inculpar de cosas que él no hizo, él podría haber dicho, bueno, patitas, ¿para qué te tengo? Me voy para el otro lado. No, y él decidió con valentía ir a hacer lo que Dios lo había llamado a hacer, lo que lo había mandado a hacer, que era enseñar la palabra. Y acá otro aspecto importante, la valentía. Jesús primeramente es estratega y también es valiente, característica que nosotros necesitamos aprender y tener en nuestras vidas. Y dice que muchos de los judíos se preguntaban también, ¿dónde está aquel? Haciendo referencia a que ya conocían a Jesús y sabían que era una persona que cumplía con su asistencia a las fiestas del tabernáculo. El original hace referencia como eran personas que habituaban verlo en las fiestas de los tabernáculos. Probablemente era gente que le llamó la atención que no estuviera, y probablemente Jesús, es muy probable que Jesús ya haya tenido mucha popularidad, y la tenía, entonces su presencia y su ausencia se hacía notar.
Y que bueno, no, se me viene a la mente ahora que nosotros también, nuestra presencia o nuestra ausencia en distintos lugares se haga notar, ya sea en tu trabajo, en la escuela o en donde sea, o en tu hogar o con tu familia. Que tu presencia se haga notar, ¿no? Que vean verdaderamente a un hijo de Dios que está presente en un lugar, que no se amolda a las cosas de este mundo, sino que es fiel a Dios en cualquier circunstancia. Y que bueno, ¿no? También que podamos ver estas cualidades del Señor Jesucristo, también pedirlas en oración que sean reflejadas en nuestra vida. Vamos a ir rápido. Dice en el versículo 12 que había un gran murmullo acerca de él de entre las multitudes. Unos decían es bueno, pero otros decían que no, sino que engañaba a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente por miedo a los judíos. Y si bien todos los que estaban en ese lugar eran judíos, se hace referencia a los líderes religiosos, a los fariseos, a los escribas, que eran los que querían arrestar y matar, dar pena de muerte a Jesús. Presten atención al versículo 14, dice, cuando ya había pasado la mitad de la fiesta, dice que subió Jesús al templo a enseñar. Y es cuando Jesús vio el momento oportuno, que ya la multitud había crecido, aprovechó para enseñar. Dice, donde quiera que los hombres se reunían, multitudes, como suele suceder en grandes asambleas, mantenían conversaciones secretas sobre Cristo, sobre Jesús. La diversidad de opiniones que aquí se relaciona prueba que no es un mal nuevo, que los hombres deben diferir en sus opiniones sobre Cristo, incluso en el seno mismo de la iglesia. Un comentario de MacArthur. O sea que en la actualidad muchos pueden tener distintas opiniones de Jesucristo, no solamente pasa ahora, sino pasa en la iglesia, pero lo cierto es, verdaderamente los hijos de Dios, si saben y entienden quién es Jesucristo, y nosotros cantamos que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, y el propósito del Evangelio de Juan es mostrar que Jesucristo es Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, la afirmación que hizo Juan el Bautista. Y ahora nos vamos desde el versículo 14 al versículo 24. Parece que hace un cambio radical de tema, porque si bien Jesús viene cumpliendo una agenda, pero el pasaje hace un cambio de perspectiva, porque ya no es Jesús hablando al pueblo, sino es Jesús hablando directamente a los líderes religiosos. Y en el versículo 14 en adelante podemos ver una de las características que el legalista o el fariseo tenía, que es la arrogancia. Vamos a resaltar 3 aspectos del religioso, del legalista, de los fariseos, que es, uno de ellos es la arrogancia, porque el versículo 14 y 15 dice, y a medida que la fiesta subió, nótese que dice que cómo sabe de letras sin haber estudiado. Dice que la gente se maravillaba por lo que Jesús hablaba y murmuraban entre ellos. Pero uno de los comentarios que hacían es cómo es que sabe de letras sin haber estudiado. Y la gran pregunta es, ¿Jesucristo era analfabeta? No, sabía leer y escribir. Lo que ellos están haciendo referencia es cómo es que esta persona común, ordinaria, pueda pararse ahí al frente y dar un discurso, un sermón de esa manera, sin haber estudiado en una de las escuelas de los fariseos, sin haber tenido un rabí como maestro, sin ser un discípulo de un rabino. No era cobarde, y yo me aseguro, y seguramente si hubiésemos estado en ese lugar, muchos de los murmullos serían como estos. ¿Qué tanto conoce la Escritura? ¿Cómo ha llegado a ser un hombre instruido que nunca se enteró de los rabinos? ¿Y cómo sabe este hombre de las cartas? Yo me imagino, ¿no?, si hubiese estado en ese lugar nosotros a nuestra mente y hubiésemos escuchado estos comentarios. ¿Cómo esta persona puede saber de este tema? ¿Cómo esta persona puede tener tanto conocimiento de Dios? ¿Cómo esta persona puede saber tanto de teología? Y pasó algo similar en el Sermón del Monte, Mateo 7, 28 y 29. Lo podemos proyectar. Dice, cuando Jesús terminó el Sermón del Monte, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, versículo 29,
porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El mismo libro, Mateo 13:54. Dice, y venido a su tierra les enseñaba a la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decía, ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? Y también lo podemos ver en Capernaum, Marcos 1:22. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La verdad que cuando uno piensa y lee estos pasajes, dice, esta gente estaba sorprendida porque Jesús no había estudiado con nadie de ellos, Jesucristo no había formado parte de sus escuelas, y esto nos muestra también un poco la arrogancia del ser humano, la arrogancia de los escribas, de los fariseos. Si es algo muy común en los falsos maestros de aquella época y la época de hoy, es que el falso maestro se cree indispensable para tu conocimiento acerca de la teología. El falso maestro cree que no necesitas más que sus enseñanzas para conocer más de Dios. Y esto es algo peligroso y nosotros debemos estar atentos a las enseñanzas que recibimos. Maestros claros son buenas dádivas para la iglesia. Es un regalo muy valioso para la iglesia. Porque el maestro claro, el que habla y explica la palabra claro, no pone sus enseñanzas por encima de las Escrituras. Y un verdadero maestro inspira a enseñar más las Escrituras que su propia enseñanza. Ese ya vamos a profundizar un poco más de eso. ¿Cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Podemos ver la arrogancia de los judíos con respecto al Señor Jesucristo. Ellos eran arrogantes, creían que solamente ellos podían conocer teología de Dios, pero nada más errados estaban, ellos no conocían a Dios. Las personas se admiraban de que una persona que nunca había estudiado en alguno de los grandes centros rabínicos, a los pies de algún rabínico famoso de la época, poseyera un conocimiento tan extenso y profundo de las Escrituras. Dice que un rabino citaba a otro rabino, no citaba las Escrituras. Un rabino de la época citaba a otro rabino y así sucesivamente. Esto era una cadena que no terminaba más, pero nunca acudían a la palabra de Dios con fidelidad para evacuar sus dudas. Y debemos encontrar una aplicación práctica que es que constantemente, queridos hermanos, debemos buscar la sabiduría y la autoridad en la palabra de Dios. Debemos buscar la sabiduría y la autoridad en nuestra vida en la palabra de Dios. Y qué bueno, ¿no?, que tengamos las herramientas para evaluar si en un lugar nos enseñan bien la palabra. Pero por otro lado, también nosotros podemos caer en esto de la arrogancia, porque sabemos de la sana doctrina, conocemos de la sana doctrina, sabemos a la iglesia que pertenecemos y a veces esta arrogancia puede entrar en nuestro corazón. Y nos creemos arrogantes, decimos, no, yo sé de la doctrina, yo tengo una buena doctrina, yo sé de este tema, pero debemos tener cuidado de no caer en eso. Recordemos que cada uno de nosotros es un pecador, es una escoria, que por la gracia de Dios estamos en donde estamos, que no, en nuestro corazón no haya ni siquiera una pizca de arrogancia a la hora de hablar de Dios, del Evangelio, del conocimiento de las Escrituras. Jesús enfatiza en el versículo 16, 17, Jesucristo aclara que dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y Jesucristo le está diciendo de una manera más sencilla, es que si verdaderamente ellos conocieran a Dios, verían que Él no está hablando de sí mismo, no está hablando de sus propios pensamientos, sino que está hablando la palabra de Dios. Juan 5, ya lo vimos y creo que me tocó compartir, Jesucristo dice que lo que el Padre le ha dicho, Él ha manifestado, y Cristo y el Padre una sola persona son. O sea que lo que Jesucristo estaba hablando era lo que el Padre le había dicho que hablara. En esencia, lo que Dios dijo es lo mismo que Jesucristo dijo. Por lo tanto, aún así Jesucristo nos deja una lección muy valiosa en cuál es su humildad.
Porque no nos olvidemos que Jesucristo es Dios. Y Dios creó los cielos y la tierra, y Dios creó la ley, y Dios creó los mandamientos. El mismo Jesucristo tenía la autoridad para decir, siendo Dios, podría haber hecho una ley nueva para, digamos, refutar sus dichos, pero aún así no lo hizo, porque no nos olvidemos que Él se humilló haciéndose humano, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Queridos hermanos, cuántas lecciones valiosas podemos ver en este debate, en esta interrogación, en este ida y vuelta del Señor Jesucristo, cuando los fariseos son arrogantes con sus exclamaciones, con sus afirmaciones acerca de Jesucristo. Jesús da una cátedra de humildad con sus palabras y acude siempre ¿a dónde? A las Escrituras. Qué bueno que nosotros también, para aplicarlo en nuestras vidas, a la hora de tener una charla o un debate o una confrontación, siempre podamos acudir ¿a dónde? A las Escrituras. No caigamos en el error de tradiciones, de reglas, de leyes, porque siempre la fuente de autoridad en la vida de un cristiano va a ser siempre la palabra. Y el mismo Señor Jesucristo se sujetó a ella, la obedeció y la compartió. Siempre debemos recordar eso, que la fuente de autoridad va a ser la palabra. Hacer la voluntad de Dios va a estar siempre en la palabra. Y pensaba, ¿no?, en una manera más práctica, que debemos buscar la voluntad de Dios siempre en nuestras vidas. Siempre debemos buscar y asegurar de que nuestras acciones y palabras estén alineadas con su palabra. Que nuestro accionar y nuestro hablar siempre vaya alineado con su palabra. Como dije recién, un aspecto de un falso maestro era su arrogancia y también tenemos su idolatría. Y si bien la nación de Israel, después de que volvió de ser cautivo, ya no fue una nación tan idólatra como lo era, ya no sacrificaba ídolos, eso lo vimos los domingos, pero sí quedó algo de idolatría que, si lo vemos bien en este pasaje, podemos darnos cuenta cuál es el problema del hombre. El problema del hombre está en su corazón, radica en su corazón. Dice el versículo 18, el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. El que habla de sí mismo, ¿qué busca? Su propia gloria. Y esto lo podemos aplicar a un montón de aspectos del servicio. Mirá qué bien que habla Diego. Mirá qué bien que habla Diego. La verdad me sorprende. Habló con una facilidad. Mirá qué bien tocan los chicos de la música. La verdad, sorprendido. Mirá qué bien el hermano hace tal cosa. Mirá qué bien hace esto. Y hay algo en nuestro corazón que se empieza a inflar como un globo, como una piñata de cumpleaños se empieza a inflar. ¿Por qué? Porque está en el corazón humano el querer resaltar, el querer ser el primer lugar, el querer siempre llevar todas las miradas y aunque de forma indirecta lo hacemos, Dios deja de recibir todas las miradas. Y llega un punto en el que queremos ser exaltados nosotros y nos olvidamos que la gloria es, ¿para quién? Para Dios. ¿Qué temor de cada uno de nosotros no debe tener a la hora de que hagamos lo que hagamos? Siempre la mirada debe estar puesta en aquel que es perfecto, en aquel en que no haya engaño, en aquel que nosotros, porque nuestra tarea es simplemente compartir lo que Dios ya dijo. No agregar mi opinión, mi pensamiento o lo que yo creo que es así, sino seguir con fidelidad apegado a la palabra de Dios. Debemos orar mucho, debemos pedirle a Dios que si hay arrogancia en nuestro corazón, que la pueda aplacar, que si hay un poco de idolatría en nuestro corazón, también con oración, mucha oración y reconociendo que en aspectos somos idólatras, que queremos exaltar, ser exaltados nosotros mismos, queremos recibir la gloria nosotros mismos. Debemos pedirle perdón a Dios y orar, pedirle que aplaque esa idolatría en nuestro corazón. A veces nos escandalizamos y nos decimos, no, bueno, adorar una imagen es idolatría,
pero cuántas cosas el corazón, lo hemos dicho, es una máquina de generar ídolos. Puede ser tu familia, puede ser tu trabajo, puede ser tu propio servicio dentro de la iglesia. Si lo que hagas no lo haces para la gloria de Dios, lo estás haciendo para vos mismo. Por lo tanto, es idolatría, sos un idólatra. 2 características de un falso maestro. Primero, el falso maestro habla por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque está su autoridad por encima de Dios. Y de nuevo, si yo hoy como maestro me paro en este lugar y digo que no se puede hacer tal y tal cosa porque yo pienso y sugiero que es así, tengo que inventar reglas para justificar que eso que te estoy diciendo es verdad. Por eso es que un falso maestro pone primero, habla por su propia cuenta, pone sus experiencias propias, malinterpreta la Biblia para sacar ventaja y engañar a la gente. Y segundo, el falso maestro busca su propia gloria, no la de Dios. Y podríamos leer Romanos 15, 18, cuando Pablo nos advierte de estos falsos maestros, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Me parece, Romanos 16, 8, perdón. Un capítulo más. 16, 18. Bien. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras lisonjas engañan el corazón de los ingenuos. Y prestan atención, dice que tales personas no sirven ¿a quién? A Cristo. Por lo tanto, si no servís a Cristo, si no servís a Dios, si tu propósito en lo que sea que hagas, ya sea dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, no es glorificar el nombre de Dios, lo estás haciendo para vos mismo. ¿Querés recibir la gloria? ¿Querés recibir la honra? ¿Querés recibir la exaltación de los demás? Lo estás haciendo para vos mismo y lamentablemente eso es idolatría, egolatría y mucho orgullo. Recién estaba estudiando, leyendo un poco, repasando, y escuché que los niños estaban peleando ya por un juguete normal, ¿no? Aquellos que tenemos padres chicos. Y uno le dice a otro, eso es orgullo. Me quedé sorprendido el vocabulario de un niño, esa palabra. Y le pregunto yo, bueno, a ver, decime, ¿qué es orgullo? Y me respondió que quiere ocupar siempre el primer lugar. Quiere ocupar siempre el primer lugar. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros queremos ocupar el primer lugar? ¿Cuántas veces? Porque queremos que la mirada siempre esté sobre nosotros. Porque queremos llevarnos siempre el foco de atención en cada cosa que hacemos. Tengamos cuidado de no tener un corazón idólatra, que busca siempre satisfacer y alimentar este orgullo, decir, mirá qué bien que lo hago. Somos escoria, no nos olvidemos. Somos escoria. No nos olvidemos de dónde venimos y por quién somos lo que somos. La gloria y la honra siempre será para Él, no para nosotros. Y si podemos hacer algo bien, es por su gracia, nada más. Recordemos que si hacemos algo bien para la expansión del reino, para la edificación de la iglesia, es por la gracia de Cristo, nada más. El versículo 19 y 20, Jesucristo muestra la falsedad que había en ellos, porque dice, no os dio Moisés la ley a ninguno de vosotros, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuras matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Y acá podemos ver ya que la ley que Moisés le dio, ya ellos quebrantaron 3 mandamientos. El primero es, no matarás. El segundo es, no dar falso testimonio. Y el tercer mandamiento es, lo podemos decir, no poder hacer una falsa acusación, y ellos también estaban mintiendo. Digamos que de 3 maneras distintas quebrantaron la ley. ¿Por qué? Porque querían matar a Jesucristo, eso era una realidad, lo habían afirmado unos capítulos antes. Segundo, estaban dando un falso testimonio de una persona que tenían en el frente suyo, cuando la Biblia decía, en la época de Samuel, que los juicios debían hacerse de manera justa.
O sea que no podía yo venir ante una persona, no podía venir yo ante alguien y acusarlo e inculpar a esa persona sin llevar a cabo un justo juicio, que es lo que Jesucristo está reclamando acá. Por lo tanto, Jesús dice que ninguno de ellos está cumpliendo la ley. Yendo al aspecto de la conversación, pero si nosotros ya enseguida cuando estemos terminando el pasaje nos vamos a dar cuenta que ni siquiera ellos eran capaces de poder cumplir la ley sin contradecir otro aspecto de la ley. ¿No dio Moisés la ley? A lo cual ellos habrían respondido, sí, seguramente ellos conocían la ley, sabían de la ley. Jesucristo dice, ¿por qué procurás matarme? Se enorgullecía de ser discípulos de Moisés, pero su tratamiento hacia Jesús era una afrenta al Dios que dio la ley y envió a Jesús para libertar de la maldición. Podremos leer Romanos 2, 23 y 24. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Específicamente buscaban matar al Señor y probar ser blasfemos, descendientes indignos de Moisés y también de Abraham. Eran ciegos a la verdad de sus propias escrituras, como lo indicó Jesús en varias ocasiones. Ellos no podían ver que la persona que tenían en el frente suyo era el Mesías, que había sido prometido en Génesis y en sus mayores profetas que ellos tanto admiraban y tanto leían. Pero como dije en principio, la arrogancia y la idolatría les nubló el juicio y no pudieron ver a quien verdaderamente tenían por delante, al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Versículo 21, 22 y 23. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos maravilláis. Por cierto, Moisés dio la circuncisión no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibís al hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. ¿Os enojáis conmigo porque el día de reposo sané completamente a un hombre? La ley de Moisés dice que al octavo día de un bebé debía ser circuncidado. Pero si ese bebé nacía un día sábado y 8 días después tenía que ser circuncidado, ¿qué día iba a ser circuncidado? Un día sábado, nuevamente, un día de reposo. ¿Se practicaba la circuncisión los días sábados? Sí, se practicaba la circuncisión los días sábados. Pero los judíos tienen un concepto de la incircuncisión, y acá quiero que hagamos énfasis en esto, que dice que a través de la circuncisión del bebé, del varón, se purifica, se cura una parte del cuerpo. Ellos eran colaboradores en hacer que se purificara o se curara una parte del cuerpo. Dice que ellos, para no contradecir la ley de Moisés que decía que al octavo día debían circuncidar, un bebé circuncidaban los días de reposo. Hasta ahí, para los judíos, era todo normal. Pero Jesucristo hace otra afirmación. Dice, se enojan conmigo porque sané por completo a una persona que no podía caminar. Y recordemos que en el capítulo 5 todo el conflicto comienza porque Jesús sana a una persona que estuvo 38 años sin poder caminar. Y fíjense en la mirada de los judíos, ¿no? Sus acciones, que aún así no respetaban el día de reposo, que era un mandamiento de Dios, por cumplir la ley de Moisés, estaba bien. Digamos, bueno, porque estamos en cierta forma ayudando al prójimo. Pero Jesucristo, que sanó por completo a una persona que no se podía valer por sí mismo, que estaba desamparada, que estaba a la deriva, sin protección, que no se podía mover, que durante 38 años estuvo paralizada, lo sanó por completo. No solo una parte, por completo. Le recriminaban y se maravillaban porque lo hizo en un día de reposo. Y es ahí cuando Jesucristo sana a esta persona
que comienza todo este debate. Queridos hermanos, muchas veces nosotros diluimos las acciones de Cristo, diluimos el accionar de Cristo, diluimos la palabra de Dios para poder encajarla en nuestra vida, para tratar de justificar nuestro mal accionar. Debemos pedirle a Dios también que podamos ser personas que razonen, que entiendan y que verdaderamente comprendan la palabra de Dios y que verdaderamente la podamos aplicar. Y no ser un religioso empedernido y decir, no, esto es así porque la palabra de Dios dice, y olvidarnos del amor. No nos olvidemos que lo que Cristo hizo con esta persona, más allá de que era la voluntad del Padre, era porque fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Entonces la ley del amor tenía un peso más aún importante que la ley ceremonial de respetar un día sábado. Debemos ser personas creyentes que enfaticen en esto, ¿no? Que enfaticen en mirar a las personas como Cristo las miraba, como ovejas sin pastor, personas perdidas, desamparadas, y no caer en este juego de religiosidad, de querer respetar ceremonias, tradiciones y leyes que no están en la Biblia y que están apartadas de Dios o que ya no tienen vigencia en el nuevo pacto. Debemos tener cuidado, ser temerosos a la hora de buscar el conocimiento de Dios en la palabra. Por último vemos, y seguramente se habrán dado cuenta, el tercer aspecto de un legalista, de un falso maestro, es la hipocresía. La hipocresía. ¿Cómo puedes curar a un enfermo? Un día de reposo está mal, pero circuncidar a un bebé está bien. Eso es hipocresía y debemos tener cuidado de caer en el juego de la hipocresía. ¿Saben qué es lo difícil de toda esta situación? Porque toda la gloria se la lleva uno solo. Y ese uno solo es Cristo. Y ni siquiera hace falta, y no lo digo yo, lo dice la Escritura, que yo diga el nombre de Jesucristo para saber que Él no cometió pecado. Porque Pablo, en 2 Corintios, en capítulo 5, verso 31, si no me equivoco, verso 21. Lo podemos proyectar. 2 Corintios, capítulo 5, dice, al que no conoció pecado, ¿de quién hace referencia hablando? Cristo. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y yo quiero que entendamos esto. Ni siquiera Pablo tiene la necesidad de decir al Señor Jesucristo que no cometió pecado, porque Pablo entiende que en la humanidad no hubo una sola persona que cumpliera con esta condición. ¿Qué quiere decir? Que durante la época de Jesús, la época actual y los años anteriores, no hubo una sola persona en el mundo que no cometiera pecado. Pero sí la hubo. Perdón, hubo una sola persona en el mundo que no cometió pecado. ¿Y esa persona quién es? Cristo. Por lo tanto, el énfasis de este diálogo, de esta conversación, gira en torno a Él, en lo que es en su esencia. Verdaderamente a los fariseos les molestaba la santidad de Cristo. A los fariseos les molestaba que Jesucristo tuviera las manos limpias, tuviera la ropa limpia. Y eso hasta el día de hoy le molesta a la sociedad, le molesta al mundo que los cristianos de hoy en día, entre comillas, ¿no?, se encuentren de una manera tan limpia delante de Dios. ¿Cómo Dios puede mirar a esta persona que ha sido un pecador y hoy puede estar dentro de la iglesia? Y es un pensamiento muy común y que durante los años va a seguir estando, pero nosotros hemos pecado, hemos cometido algún pecado, nos hemos equivocado, hemos fallado, hemos desobedecido a Dios, pero Cristo no lo hizo. Cristo no lo hizo. El énfasis y todo esto gira en torno a Él, su esencia, lo que es Él y lo que Él representa para cada uno de nosotros. Y yo lo quiero decir de manera más sencilla. Toda la gloria se la lleva a Él. Pero los fariseos, para llevarse la gloria, necesitaban sacarlo de la ecuación. Si uno quiere recibir gloria, debe deshacerse del que se la merece.
es así hasta en la actualidad en los días de la iglesia. Si uno necesita si uno quiere recibir gloria, debe deshacerse de aquel que verdaderamente la merece. Y muchos seguro estarán pensando, bueno, seguramente los fariseos, los escribas eran los que querían matarle. Después el judío promedio, está todo bien con Jesús, somos amigos, no pasa nada. Pero yo quiero decir que el corazón del hombre, el corazón del humano, es tan engañoso que yo aseguro que estas personas que estaban acá, que el judío promedio, no mataron a Jesucristo porque les faltó la oportunidad. No mataron a Cristo porque les faltó la oportunidad de hacerlo. No nos olvidemos y no corramos el riesgo de olvidarnos. El corazón del hombre es así. Si nosotros hubiésemos estado en ese lugar y muchos habremos dicho, no, yo no hubiese hecho, seguramente nosotros también hubiésemos estado en la multitud insultando, maltratando al Señor Jesucristo, seguramente. Pero es porque nuestra naturaleza es así. Por eso es que Jesucristo le dijo a Nicodemo, para decirlo de una manera más actual, a menos que Dios no te arrastre a los pies de Cristo, tu corazón no está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Tu corazón no está dispuesto a ver la voluntad de Dios. Tu corazón no está dispuesto a amar a Dios. Es por eso que los fariseos no podían entender, porque era tanta la arrogancia, tanta la idolatría, tanta la hipocresía en su corazón, que no había manera en su cabeza de ver que la persona que estaba delante de ellos era tan santo, igual santo que Dios. No podían ser superiores a ellos, que eran los estudiosos de la ley. Queridos hermanos, si nosotros muchas veces caemos en el error de creernos indispensable para la obra de Dios, de creernos el centro de la obra de Dios, que la obra de Dios gira en torno a mí, cuando la obra de Dios gira en torno a Cristo y en la faz de su hermosura. Dice que se enojaban con Jesús porque sanó un hombre por completo en el día de reposo. Su argumento de lo pequeño a lo grande era irrefutable. Si quebrantaban la ley el día de reposo para circuncidar a los niños, ¿cómo podían objetar sanar completamente a un hombre el día de reposo? De esta forma Jesús no solo exponía la grosera hipocresía de ellos, sino también demostraba que era permisible hacer el bien el día de reposo. Versículo 24, ya vamos a ir terminando. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con el justo juicio. Y acá dije al principio que una frase común que escuchamos allá afuera es, yo no soy nadie para juzgar. Es Dios el que va a juzgar. Y inclusive hay iglesias que hacen doctrinas en base a que nosotros no podemos juzgar. Y lo cierto es que no hay, y ya lo vamos a leer en Mateo 7, la soberanía de Dios es sorprendente, hermanos. En Juan 7 nos está hablando de la arrogancia, la hipocresía, del falso juicio que emiten con el Señor Jesucristo. Y en Mateo capítulo 7, si no me equivoco, Mateo 7:1, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Versículo 2, porque con el juicio con el que juzgas serás juzgados, y con la medida con la que medís os serás medido. Versículo 3, ¿y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echás de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y si prestamos atención, este pasaje no nos da un mandamiento a que no debemos juzgar. Nos da un mandamiento a que debemos juzgar con un justo juicio de Dios. Y primeramente en esa área en la que yo estoy juzgando, hablando del hermano, yo debo estar bien. Traslademos esa aplicación al contexto en el que estamos ahora. Jesucristo está siendo enjuiciado injustamente y las personas que lo están enjuiciando son personas que verdaderamente están sucias, son personas que verdaderamente a lo largo de esta conversación quedaron en evidencia que son pecadores,
que estaban en pecado, que estaban cometiendo un grave pecado, varios graves pecados. Jesucristo le dice que no juzguéis ligeramente. Y eso también sigue vigente hasta la actualidad del día de hoy. No debemos ser prontos para juzgar simplemente por las apariencias. Ante la hora de cualquier situación debemos escuchar con tranquilidad. Y yo me imagino, ¿no? Cuando te viene una situación, mira, me sucedió esto. Bueno, primeramente, si lo que me estás diciendo es verdad, yo tengo que escuchar la otra versión para poder emitir un juicio en base a la Biblia. Y viendo un poco, para pasar un poco a Mateo capítulo 7, yo sé que es duro y difícil la confrontación. Si es algo que tenemos en común, todos los creyentes, ser confrontados, más aún cuando no estamos caminando rectamente, cuando estamos con una mala actitud. Difícil la confrontación para la persona que es confrontada. Y yo creo que tengamos una mirada sincera con esto y objetiva. Y también es difícil para el que confronta. Queridos hermanos, es importante y es un hábito que se ha perdido el exhortarnos, animarnos y confrontarnos. Ya sea que alguno esté cometiendo algún pecado, es un hábito que no se debe perder. Porque Mateo 7 dice que si el hermano tiene una paja en su ojo, primero necesita que alguien vaya y le diga, tenés algo en el ojo, el hermano necesita de mi ayuda para que él pueda sacar la paja de su ojo. Pero tengo que tener cuidado de no ser peor, yo tener algo aún mucho más grande en el ojo y yo lastimar a mi hermano, porque no estoy viendo bien. No sé si me explico. ¿Debemos amar la confrontación? Sí, porque viene de parte de Dios. Y yo sé que es difícil cuando las autoridades de la iglesia, cuando algún hermano que tiene mayor conocimiento o más experiencia en la palabra de Dios te viene a confrontar. Yo sé que es difícil, porque me ha tocado estar en ese lugar. Pero debemos amar la confrontación, porque a través de esa confrontación es que nosotros vamos a poder ver bien nuestro pecado, nuestra actitud, y nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo las cosas mal. Porque si no, al final caemos en el error de los fariseos. No aceptaron la confrontación, no aceptaron la corrección, no aceptaron nada de lo que el Señor Jesucristo les había dicho. Terminaron llevándolo a un falso juicio, tratando de culparlo, de quebrantar la de ser blasfemo, de hacerse igual a Dios. Y aun cuando estaba Jesucristo en el patio de Pilato, hizo la exclamación más sorprendente que podemos encontrar en la Biblia. El trabajo que el sumo sacerdote debía hacer, que era evaluar los sacrificios para la propiciación del pecado, Pilato lo hizo en su patio. No hay ningún defecto en él, porque dice que el sacerdote debía ser responsable de que el animal que iba a ser sacrificado no tuviera ningún defecto. Pilato fue el que corroboró que Cristo no tenía ningún defecto. Ojalá, queridos hermanos, y quiera Dios, y que sea, cuando nos vamos a separar ahora mismo, motivo de oración, que podamos ser personas dóciles a la palabra, dóciles a la confrontación, que no seamos arrogantes, que no seamos ególatras, idólatras, y que podamos hacer esta confrontación libremente, porque no somos hipócritas. Ojalá, y quédense tranquilos que cuando leía esto era tilde, pero así, para atrás, sé que al igual que cada uno de nosotros, tenemos muchos aspectos que cambiar. Y la palabra de Dios quiere exhortarnos, y la palabra de Dios nos ayuda a que nosotros seamos santificados. Pero si no vemos el pecado en nuestras vidas, no vamos a poder ser santificados. Ojalá que podamos aplicarlo y no ser como los fariseos. Que Dios bendiga su palabra.